¿Qué tal? Nuevamente reintegro mi saludo. En este momento vamos a platicar sobre un tema el cual tiene por título la evaluación. La evaluación, el cual también hace referencia o es sinónimo también es sinónimo de un test. En este caso vamos a hablar sobre lo que es una evaluación o un test vocacional. Cuando hablamos de test o una evaluación, en este caso vamos a hablar sobre un test de evaluación vocacional. Entonces, cuando hablamos de un test, es entonces donde nosotros podemos observar, más que todo, es en donde demostramos nuestras habilidades, nuestras capacidades. Así también entonces es entonces donde nosotros más que todo reflexionamos, o es el que sirve para evaluar la capacidad habilidad, destreza de una persona cuando nosotros realizamos algún tipo de evaluación. Entonces plasmamos nuestros conocimientos. Es en donde nosotros damos a conocer cuáles son nuestras habilidades, nuestras destrezas. Esto entonces, una evaluación entonces es el que sirve para medir nuestras capacidades, las capacidades que poseemos, las habilidades que nosotros desarrollamos. Entonces, un test sirve para medir la base de conocimientos, el nivel de conocimientos que nosotros tenemos, donde nosotros respondemos una serie de preguntas, o en algunas veces realizamos algún tipo de ejercicio con números, cálculos. Entonces, un test vocacional es aquel en donde nosotros plasmamos nuestros conocimientos, es aquel que mide qué tanta capacidad posee una persona, es aquel que mide qué tantas habilidades tiene aquella persona, o para qué cosas puede hacer, en qué cosas puede poner en práctica sus habilidades. Entonces, cada vez que nosotros realizamos un test, entonces estamos plasmando nuestro aprendizaje, todo aquello que hemos aprendido, todo aquello que nosotros siempre ponemos en práctica en nuestra vida diaria, aquellos conocimientos en la cual está basado nuestro aprendizaje. Así entonces, como definimos una evaluación o test vocacional, entonces que mide la capacidad,
de una persona, entonces cuando nosotros obtenemos una respuesta, cuando nosotros obtenemos un criterio sobre una evaluación, entonces desarrollamos un pensamiento acerca de las habilidades, acerca de las destrezas que posee una persona. Así entonces, que un test, una evaluación, también depende nuestro futuro. Cuando nosotros realizamos una evaluación vocacional o un test vocacional, entonces un test vocacional es aquel documento que lleva consigo mismo una serie de preguntas, las cuales nosotros debemos de responder con mucha claridad, de responder con objetividad aquellas preguntas. Entonces, en un test vocacional existen las preguntas específicas, también están las preguntas que son generales, un test vocacional entonces contiene lo que son preguntas específicas, lo que son preguntas generales. Entonces, como bien sabemos que aparte de un test vocacional, también las evaluaciones que nosotros también respondemos en un colegio. En los colegios o en todos los centros educativos se manejan lo que es la evaluación, que es el que mide el empeño de un estudiante, el rendimiento escolar de un estudiante. Un papel en el cual plasmará sus conocimientos de aprendizaje, qué tanto ha aprendido, si todo lo que le han enseñado sus docentes le ha marcado la vida y también ha aprendido bastante, si ha aprendido mucho, si ha aprendido poco. Entonces, de esa manera es como los docentes o como las personas que hacen una evaluación, es de esa forma entonces como ellos interpretan la personalidad de esa persona, su rendimiento escolar, el aprendizaje, experiencias que ha tenido a lo largo del proceso de educación. Entonces, ese es un factor muy importante. La evaluación es un factor muy importante, la cual es un papel que demuestra las capacidades de una persona, así tanto también como sus habilidades y destrezas.
Entonces, todas las evaluaciones tienen preguntas específicas de acuerdo a los temas, de acuerdo a los intereses que tienen de saber sobre una persona. También tienen lo que son las preguntas generales. Las preguntas generales, que es aquello que abarca un todo. Entonces sabemos que las específicas son unas preguntas más claras, más objetivas, a diferencia de las generales. Una pregunta específica en una evaluación vocacional podría ser: ¿cuál es la profesión que más te gusta? Entonces especificas la profesión que más te atrae, especificas la profesión que más te interesa, en donde tú quisieras algún día estar ejerciendo. Entonces, las preguntas específicas son un poquito más objetivas en cuanto a querer tener una información sin que haya enredos. Entonces, una evaluación vocacional entonces es aquella donde nosotros reflejamos nuestro rendimiento escolar, reflejamos el aprendizaje que nosotros hemos aprendido. Así también entonces que todas las evaluaciones, todos los tests se conforman por estos dos factores, tanto específicos como generales. En el ejemplo anterior, cada establecimiento, cada centro educativo cuenta con este material de apoyo que les sirve mucho a los docentes. Les sirve mucho a los docentes, en este caso, en los centros educativos. Es el cual en donde los docentes quieren saber qué tanto han aprendido sus estudiantes. Si toda la información, si todo ese aprendizaje que ellos han compartido con sus estudiantes, ¿qué resultados ha tenido? Entonces, en el centro educativo existen 4 unidades, lo cual entonces tiende a evaluar 4 veces. Se hacen 4 veces las evaluaciones, se evalúan 4 veces a los estudiantes. En la primera unidad, en la segunda, en la tercera, en la cuarta, que es la final del ciclo escolar. Entonces, como la enseñanza está por partes, no es un solo tema por año, entonces los docentes tienen que buscar estrategias, métodos para enseñar a sus estudiantes. Entonces, en cada unidad se verán diferentes temas, en cada área, en cada curso, se darán diferentes temas a los estudiantes, la cual al final de cada unidad entonces se evaluará el aprendizaje que ha
adquirido el estudiante, se evaluará el rendimiento del estudiante, así como también sus capacidades, sus habilidades, también sus talentos, el talento de los estudiantes. Así entonces, una evaluación vocacional entonces es aquella que está hecha por una serie de preguntas, la cual lleva, por ejemplo, pregunta: ¿qué profesión quieres ejercer? ¿Qué quieres ser en la vida? ¿Cuáles son tus metas? O si eliges la carrera, si en esa evaluación te mencionan tales carreras, entonces escoges una y luego respondes las preguntas: ¿qué es lo que más te gusta de esa profesión? ¿Qué es lo que esperas? ¿Qué es lo que esperas tú el día en que tú logres tener éxito? El día en que tú logres graduarte. Entonces preguntas así: ¿de qué te llama la atención de la profesión? ¿Lo que más te gusta? ¿Qué piensas si estuvieras ejerciendo esa profesión? Entonces, un test vocacional. Entonces, cuando hablamos de evaluación o cuando hablamos de un test hace más referencia al tipo de documento que manejan los psicólogos. Los psicólogos manejan más este concepto en donde existen muchos documentos. Está lo que es el test de la inteligencia. Entonces, documentos como eso es en donde ellos le aplican a una persona cuando quieren saber sobre la vida de una persona, el conocimiento de una persona, así también tanto como sus experiencias a lo largo de su vida, experiencias que le han marcado, experiencias buenas, así como también experiencias malas. Entonces, test vocacional, ya hablamos de evaluación, que la evaluación entonces es un documento que utilizan los centros educativos, todos los centros educativos, que es cuando miden el rendimiento de sus estudiantes, todo lo que han aprendido, si están aprendiendo o no están aprendiendo. Si están aprendiendo, entonces refuerzan su aprendizaje, pero aquellos estudiantes que no están aprendiendo, entonces los docentes buscan métodos, estrategias para que sus estudiantes puedan aprender de la manera en que de acuerdo a sus necesidades. Entonces, cuando hablamos de test vocacional, que es el término entonces que más utilizan los psicólogos en este caso. Entonces, un psicólogo es aquella persona que brinda ayuda a personas que lo necesitan. Un psicólogo es aquella persona
que es como un consejero que brinda consejería. Es aquella persona que te escucha, es aquella persona que te entiende. Un psicólogo es aquella persona que tiene empatía, que tiene mucha empatía. Un psicólogo es aquella persona que trata de comprenderte, trata de ponerse en tu lugar. Entonces, un psicólogo es aquella persona en donde nosotros podemos confiar, así como también que ellos nos puedan, o ellos brindan lo que es un consejo en cómo nosotros debemos de cambiar nuestra vida, en cómo nosotros podemos cambiar nuestros pensamientos según lo que tú piensas de tu vida. Si tu vida no tiene sentido, si tu vida por un momento está pasando por un momento difícil, entonces lo que es un psicólogo es que te abre los ojos, te hace ver las cosas de una manera muy distinta, de una manera positiva. Son aquellas personas que hacen que levantes tu autoestima cuando la tienes baja. Entonces, el test más lo utilizan en este caso entonces los psicólogos en esa área profesional. Entonces, cada área tiene su propio concepto de acuerdo a las cosas, a los materiales que utilizan. Entonces, cuando ellos evalúan a un cliente, entonces formulan una serie de preguntas. Entonces, esas entrevistas que hacen los psicólogos, entonces es una base para que ellos puedan comprender a las personas, para que ellos puedan dar un buen consejo, aconsejar correctamente, porque si cuando tú vas con un amigo y le dices que te sientes mal, que estás pasando por un momento difícil, entonces si esa persona no sabe qué te pasa, qué tienes, qué está pasando contigo, qué está pasando en tu vida personal, entonces las personas no sabrán aconsejarnos correctamente. Pero entonces si ellos te preguntan, cuéntame qué tienes, qué está pasando, en qué puedo ayudarte, entonces ahí es donde hacen una conexión, donde ellos tratan la manera de comprender a esa persona y así aconsejar correctamente. Y otra de las cosas también es de que cuando una persona está pasando por un momento difícil, muchas veces debemos de ponernos en su lugar sin que nosotros digamos que es que le pasó porque no me hizo caso, le pasó porque andaba en tales pasos. Entonces debemos de tomar en cuenta que un test entonces es en donde nosotros evaluamos la vida de una persona, las experiencias, así también como
así también como conocer el interior de una persona, las cosas que lleva oculta en sí. Entonces, un test vocacional es aquel documento en la cual nos da a entender, o más bien nos da a conocer sobre las características, sobre las cualidades, así como también defectos de una persona. Un test entonces es en donde nosotros podemos conocer sobre la personalidad de una persona, en la manera en que esa persona está viviendo la vida, en cómo ve la vida. Entonces, para eso sirven estos tipos de documentos. Sirven entonces para evaluar la capacidad, la habilidad de una persona. Es en donde nosotros podemos conocer, para que así nosotros podamos tratar a las personas, ya conociéndolo a través de un documento, sin que nos diga que a mí me gusta ser alegre, pero también soy estricto, tomo las cosas en serio, sin que nos diga cosas así. Entonces nosotros podremos interpretar ese documento y así analizar el comportamiento de esa persona, analizar en la forma que piensa esa persona, en cómo percibe las cosas, en cómo reacciona ante los estímulos del mundo exterior, así como también cosas ocultas en su interior. Si esa persona ha pasado por experiencias malas, así como también buenas, cosas que le han marcado la vida, la cual la persona no ha podido superarlo. Entonces, esto es lo que hace referencia a la evaluación y lo que es el test. Lo que es el test vocacional, entonces, ya lo hemos repetido varias veces, que es en donde evaluamos la capacidad, el rendimiento, las habilidades, destrezas, talento de una persona, para que así entonces sepamos con qué personas estamos tratando, con qué personas nos estamos relacionando, sin necesidad de ir a preguntar a esa persona cómo es, qué le gusta hacer, o qué piensa sobre su vida, qué piensa sobre sí misma. Entonces, un test es en donde una persona da una breve reseña de la descripción de su vida propia. Entonces, así es como nosotros podemos conocer a una persona sin necesidad de cuestionarla así en forma verbal, haciendo preguntas, tal vez preguntas que incomoden. Para nosotros como personas, muchas veces es mucho mejor para nosotros describir sobre nuestra vida que hablarlo con una persona. Muchas veces, cuando lo hacemos verbalmente, a veces ya no queremos ni hablar de lo que nos pasó. La diferencia es que cuando nosotros lo hacemos
en una forma de describirlo. Muchas veces sacamos lo que llevamos dentro y empezamos a escribir todo aquello que no nos gusta o aquello que nos marcó. Entonces es una forma más tranquila, podríamos decirlo, una forma más tranquila de describir de nuestra propia vida, a diferencia de que cuando nos pregunten verbalmente, nosotros tenemos pena de cómo responder si no controlamos nuestras emociones. Entonces es como terminamos con este tema. La evaluación también que es sinónimo de test vocacional, el test vocacional, la cual es en donde nosotros elegimos, así como también describimos nuestros gustos, intereses, habilidades, capacidades, y entre otras cosas. Así es entonces como concluimos con este tema.